Buenas noches. En menos de 120 horas, entre la tarde del lunes día 23 y la noche del viernes día 27, España ha vivido un intento de golpe de Estado, el secuestro del Poder Ejecutivo y de los representantes del pueblo español, la investidura de un nuevo presidente, la formación de un gobierno y la mayor manifestación de la historia de España. Sin embargo, podríamos concretar todos estos hechos en muy pocas palabras. Han triunfado la Constitución, la democracia y la libertad. Atrás queda todo un capítulo de la historia de España, pero en él 18 horas de tensión. Con estos disparos se pudo consumar el 26º golpe militar de los 2 últimos siglos de nuestra historia. Eran las 6:25 de la tarde del lunes, día 23 de febrero de 1981. Sí. Don Marcelino Morena Amat. Sí. Don Antonio Morillo Crespo. Sí. Don Javier Moscoso del Prado Muñoz. Sí. Radio Nacional y la cadena SER transmitían en directo la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, en el Congreso de los Diputados. Casi media hora antes, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, había anunciado el comienzo de la votación que constituía la contraseña para los asaltantes. Estos hombres armados, ajenos al recinto y contrarios al más elemental de los derechos que tramitaban en esos instantes los representantes del pueblo español, habían penetrado en el Palacio del Congreso de los Diputados minutos antes. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? ¡Quieto todo el mundo! Bueno, yo me encuentro en la misma posición que estaba en aquellos momentos. Estaba hablando con un compañero y de momento sentí unos golpes y miré hacia la puerta y vi que entraban en masa. Y vi al teniente coronel que iba en cabeza. Entonces empezó a sacar su pistola y, en fin, eso es todo. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías. El locutor Rafael Luis Díaz, desde la tribuna de prensa y a través de la cadena SER, ponía a los oyentes como testigos de la irrupción en el hemiciclo de un numeroso grupo de guardias civiles. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Bueno, esto fue todo lo que pude transmitir en directo. La cadena SER estaba allí en el Congreso de los Diputados y yo recuerdo que al ver que entraba la Guardia Civil, inmediatamente dejé el sitio mío y me fui a la columna que había delante nuestra, una columna que tiene un basamento bastante grande, es de acero, y entonces detrás de esa columna fue donde yo empecé a transmitir esto que ya hemos oído. Y yo sabía, aunque veía a los guardias civiles que apuntaban hacia la tribuna de prensa, pero yo sabía que no podían darme. Lo que ignoraba es que detrás mía yo tenía un guardia civil con una metralleta que me estaba apuntando y que fue el que dijo, tanto a un cámara de televisión como a mí, que dejásemos de cortar, de emitir, porque si no nos mataban. Una de las exigencias del teniente coronel Tejero, que no se captaran imágenes, no llegó a cumplirse. Una cámara de televisión española siguió ofreciendo imágenes durante 30 minutos aproximadamente, gracias a la pericia de su operador, quien apagó el visor, por lo que la cámara para los ocupantes estaba desconectada. En esta media hora, la cámara de televisión española captó el más impresionante documento gráfico y sonoro de este capítulo de nuestra historia. Y en ese momento estaba pinchada la cámara 1 que recogía el sector del Grupo Socialista, porque me parece que era el señor Núñez el que le tocaba intervenir. Se produjo el alboroto dentro del Congreso de los Diputados, ellos empezaron a mirar hacia un sector, hacia los pasillos de entrada,
y entonces pedimos a la cámara esa 1 precisamente que girase un poco justo en el momento en que el teniente coronel Tejero, con las fuerzas a su mando, pues irrumpía en el hemiciclo. Al grito de cuerpo a tierra, los operadores de las cámaras pues tuvieron que tirarse a tierra y quedaron las cámaras pinchadas. Estábamos transmitiendo para Prado del Rey y se estaba recibiendo aquí todo, y entonces en un primer momento pues fuimos cambiando de cámara según el ángulo que mejor daba la escena que estaba ahí ocurriendo en aquel momento, los disparos, el forcejeo con el teniente general Gutiérrez Mellado. Después unos números de la Guardia Civil subieron a las 2 cámaras centrales del hemiciclo y le dijeron a los operadores que desconectaran las cámaras, pero sin darles tiempo a nada, con las culatas de las metralletas rompieron los visores de las cámaras y ya nos quedamos solamente con las 2 cámaras de los 2 extremos del hemiciclo. Posteriormente otros miembros de ocupantes del Congreso fueron a la cámara número 1 y también la desconectaron y rompieron un cable y ya quedó una sola cámara, la cámara 4, que quedó transmitiendo todo lo que allí estaba ocurriendo hasta que justo cuando el acontecimiento con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, pues la giraron. En todo momento el personal de la unidad móvil de televisión, de la unidad número 14, tuvo un comportamiento totalmente sereno. Estábamos asistiendo a un acto pues trascendental para nuestro país, pero el comportamiento fue fabuloso, con toda tranquilidad, aun siendo conscientes de los acontecimientos tan graves que estábamos viviendo. En el hemiciclo, la única actitud de resistencia activa a los asaltantes en estos primeros momentos la protagonizó el teniente general y vicepresidente primero del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado. y 46 horas y media más tarde, la Cámara en pleno reconocía así la actitud del teniente general. Estas son las huellas de los disparos. El equipo de informe semanal pudo contar más de una veintena, unos sobre la misma bóveda del hemiciclo, otros en el techo de la tribuna de prensa y algunos incluso en la pared de las tribunas altas. Cuando sentí el estrupicio que había al ver los guardias civiles, yo me supuse que serían a lo mejor terroristas disfrazados de guardias civiles. Y entonces, al momento, empezaron a ráfagas de metralletas y entonces dijeron, todo el mundo a tierra. Y entonces pues ya nos tiramos al suelo, todos, y ya pues, no vimos más, no vi más. Volvamos al día de los hechos. El teniente coronel Tejero había abandonado el hemiciclo. En una dependencia contigua pidió comunicación telefónica con Valencia. Se le oyó decir, mi general, sin novedad, todo en orden, sin novedad. Inmediatamente después colgó el teléfono y gritó, ¡viva España, por fin! La conversación telefónica está grabada, pues la Junta de Secretarios de Estado, constituida en Gobierno de la Nación, ordenó la intervención de todos los teléfonos del Palacio del Congreso. En este momento se producía la liberación de la diputada socialista Ana Valledbó. Lo
primero que hice fue llamar a la zarzuela y explicarle al rey todo lo que había sucedido. No sé, quizás fue útil en ese momento la gestión porque Su Majestad no sabía si había heridos, si había muertos, no tenía mucha información de cuántos eran, quiénes eran y cómo eran, y todos estos datos, en parte porque yo los había oído de los compañeros al echarse al suelo, decir tejero, y bueno, pues los 4 datos que yo le di me parece que fueron útiles para evitar un posible decantamiento por presiones. De todas maneras debo manifestar, y lo digo realmente, que cuando yo después de informarle le dije al rey, le pregunté, bueno, ¿qué piensa usted hacer? Dígame usted algo. Debo decir de verdad que desde este primer momento en que las cosas estaban mucho más negras de lo que luego se fue viendo, él dijo que él estaba al servicio de los altos intereses del Estado y de la democracia. En el recinto de sesiones se había pedido a todos los diputados y miembros del gobierno que ocuparan nuevamente sus escaños, pero con las manos visibles. En un principio se les había ordenado tirarse al suelo. Fue el momento en que un número de la Guardia Civil preguntaba dónde se sientan Solchaga, Letamendia y Vandrés. Yo en los primeros momentos, y yo, mejor dicho, en las primeras horas, tuve con gran nitidez la visión de que nosotros, yo al menos, iba a ser eliminado. Traté de ponerme en paz conmigo mismo y afrontar un suceso tan lamentable y tan triste con dignidad. ¿Notó usted algún trato especial para algún parlamentario por parte de la Guardia Civil? Yo no observé que hubiera ninguna indicación de tipo personal. Por ejemplo, mi nombre no salió en ningún momento y el del señor Sagaseta salió únicamente cuando observaron que tenía sangre en el rostro porque había caído un cristal del techo y uno de los guardias civiles para ofrecerle un pañuelo limpio para limpiarse, lo que ocasionó la incomodidad de otro guardia civil que decía que a un hombre como Sagaseta no había que darle nada. Luego también oí algún insulto que hacían referido al señor Carrillo. Lo que yo vi muchas veces fue que grupos de guardias civiles que a lo largo de tan largas horas en las tribunas del público o desde el estrado de la presidencia me señalaban con el dedo, señalando ahí estaba Andrés. Yo entendía que decían eso, este es el hombre. Por otro lado, en el polo contrario, y la única observación que hice, que mi compañero de grupo parlamentario, señor Piñar, que se sienta justo detrás de mí, fue llamado por 2 o quizá por 3 veces, no recuerdo exactamente, fue llamado con deferencia por la Guardia Civil para parlamentar, para hablar con él. Cuando volvía, nosotros le preguntábamos a ver si había una novedad, si sabía algo, y siempre nos contestaba diciendo que no tenía ninguna noticia, que no sabía nada. Cuando llegó a nuestros oídos la noticia recibida por radio por alguno de nuestros compañeros diputados de que el rey se había dirigido al pueblo en un tono tranquilizador y que a partir de ese momento había desaparecido el peligro de que prosperara el golpe de Estado, el golpe militar, y yo me dirigí directamente a Blas Piñar para preguntarle si esto era cierto y él me dijo que no lo sabía tampoco. Esas fueron las únicas indicaciones de tipo personal que yo observé dentro del Parlamento mientras duraron aquellas terribles horas que todos sufrimos. Restablecida parcialmente la calma, varios diputados y funcionarios del Congreso hubieron de ser asistidos por el médico y diputado socialista don Donato Fuejo, ya que el facultativo de la Cámara se encontraba encerrado en la tribuna de prensa. Mi actuación fue después de la llegada de las fuerzas estas y de disparar, pues avisaron que había un herido y entonces yo me levanté para ofrecerme como médico para la asistencia de los heridos o de las personas que hubieran sido lesionadas en estos hechos. Pero la verdad es que el primer momento pues yo no sabía cómo iban a reaccionar. Reaccionaron bien, me dijeron que atendiera, estuvieron vigilándome, atendía al señor Sagaseta, tenía una herida en la nariz y no revestían ninguna importancia más que la sangre le alarmaba y no sabía el origen de esa herida, ¿no? El primero de los parlamentarios en recibir asistencia médica fue don Fernando Sagaseta, quien había resultado herido al desprenderse trozos de cristal del techo del hemiciclo sobre su cabeza. ¿Cuál fue su sentimiento personal cuando se introdujeron violentamente en el hemiciclo la Guardia Civil? Bueno, sentimientos racionalizados, pensados. Bueno, desgraciadamente la confirmación de una tesis que ya he venido manteniendo hace mucho tiempo, de la endeblez
de esta democracia formal burguesa frente a lo que Calvo Sotelo estaba afirmando de que había pasado la transición y estamos en una democracia hecha. Entonces me resultó un poco, hasta incluso puedo decir halagador, junto con todo el miedo que puede pasarse naturalmente, porque el que diga que no tiene miedo es un insensato o no es un ser humano. Ahora lo que pasa es que uno tiene asumido ya esa posibilidad desde hace bastantes años. Entonces, en fin, el sentimiento es controvertido naturalmente en una situación que podía ser límite en la vida mía particularmente, pero y en toda una situación política. Tras ser atendidos los diputados por la impresión de cuanto acontecía, un oficial de la Guardia Civil ocupó la tribuna de los oradores. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto que no pasará nada. O sea, que estén ustedes todos tranquilos. Minutos antes de las 7 de la tarde, el presidente del gobierno dimisionario, Adolfo Suárez, que había permanecido sentado sin alterarse, se levantó de su escaño para apelar en su condición todavía de presidente del gobierno y depositario de la legitimidad popular. Fue el instante en el que la cámara de televisión dejó de ofrecer imagen al ser desplazada por uno de los asaltantes. Si bien lo que allí se dijo pudo escucharse gracias al micrófono incorporado a la cámara electrónica. Se mueve esto, así que lo de las manitas esas, tranquilos, eso cuando estén ustedes solos. Aquí se ha acabado. Estamos diciendo que un momento. Señor Suárez, por favor, permanezca en su escaño. Yo tengo siempre protestante. Señor Suárez, ¡se siente ahí, coño! ¡Se siente! El director de Radio Nacional de España va a facilitar a ustedes una información de interés general. A partir de este momento es la radio, por su inmediatez, el medio de difusión con el que contaron los españoles para seguir, segundo a segundo, los acontecimientos que se producían en torno al asalto del Congreso. De tierra, con unidades blindadas y a las órdenes de un capitán. Se dirigieron en primer término al edificio de televisión española y culminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. Inmediatamente después se trasladaron al despacho del director general de Radio Televisión Española del ente público, en la Casa de la Radio, y le dieron instrucciones para que Radio Nacional de España pasase a transmitir estrictamente música militar, al igual que Radio Cadena Española, y para que Televisión... Pues sí, efectivamente, lo que hicimos, claro, es buscar marchas militares y ponerlas, porque la disyuntiva era o poner marchas militares o disparamos, y el rehén era el director general. Lo cierto es que los primeros momentos fueron muy difíciles, entre otras cosas porque no encontrábamos marchas militares, porque se empezaron a poner nerviosos y porque insistían en que no escuchaban las marchas militares y lo interpretaban como una desobediencia y amenazaban con cumplir entonces la otra parte del dilema. Ante lo cual al final encontramos un disco con marchas militares. Lo que ocurre es que eran marchas militares del siglo XVIII, que no era lo que más rápidamente se identificaba con el tipo de música que se pensaba oír. Entonces hubo unas carreras por los pasillos hasta que apareció una marcha primero de Sousa y después ya una marcha de música militar española, que era la que diríamos que tenía el marchamo más auténtico de lo que se esperaba que transmitiéramos. Fueron pocos minutos, fueron unos 10 minutos yo creo, pero estoy convencido de que fueron los minutos más dramáticos y que para muchas personas en el país aquello les pudo llegar a crear la sensación de que el golpe se podía consumar. Minutos después, miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO llegaban a Radio Televisión Española para proteger las instalaciones.
se reanudaban así los servicios informativos de Televisión Española que habían quedado interrumpidos desde las 8 de la tarde, con la excepción de Redacción de Noche, que en esos momentos se encontraba en el aire. Bien, a las 8 menos cuarto de la tarde, que es la hora habitual, el lunes comenzamos nuestro telediario. Y comenzamos naturalmente con la información de lo que había ocurrido en el Palacio de Congresos. Dije que a las 6:25 aproximadamente habían entrado un número no determinado de miembros de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Tejero, que habían combinado a los diputados a que se arrojasen al suelo y luego les habían autorizado a sentarse, y añadí un despacho de la agencia EFE que hablaba de normalidad en el resto del país, de tranquilidad, de normal desarrollo de la vida ciudadana, de funcionamiento de los servicios públicos, y después pues continué en el telediario. Sobre esta hora, 8 de la tarde, trasciende la noticia de que los responsables directos del asalto al Congreso, teniente coronel Tejero y capitán de navío Camilo Menéndez, permitían la salida de la Cámara a los invitados que asistían a la sesión de investidura, a los representantes de la prensa y a los funcionarios del Congreso. Uno de los pocos diputados que no se encontraban en el Congreso en el momento del asalto fue el parlamentario del PSOE por Granada, don José Vida Soria. Al conocer la noticia, emprendió el vuelo hacia Madrid y logró entrar en el hemiciclo a primeras horas de la noche. Yo no había podido coger el avión de por la mañana de Granada a Madrid, tuve que esperar al de la tarde, y entonces, bueno, a las 6:30 estaba esperando el avión sale a las 7 menos cuarto, y ya oí en el aeropuerto oí una emisora, los tiros, y oí que se interrumpía violentamente y que se decía que había entrado la Guardia Civil. Y entonces, pues bueno, yo seguí cogiendo el avión, vine a Madrid, cogí un taxi, vine a la Plaza de Neptuno y empecé a atravesar barreras primero de Policía Nacional y después de Guardias Civiles, y a todos les iba diciendo cuando me detenían que yo era diputado y que quería ir al Parlamento. Y así fui entrando hasta que me encontré con el general Prieto, que estaba haciendo de mediador y estaba intentando, bueno, trabajar por este asunto, y él mismo me acompañó hasta el hemiciclo. A 350 kilómetros de Madrid, en Valencia, el capitán general de la Tercera Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, había decretado minutos después de las 7 de la tarde el estado de sitio. Numerosos medios de comunicación han informado a lo largo de la semana que unidades blindadas de la guarnición de Valencia estaban alertadas antes del asalto al Congreso de los Diputados. Mientras en la carrera de San Jerónimo se producían estos movimientos de tropas, para evitar que el país quedara sin gobierno, al estar recluido en el Congreso el Poder Ejecutivo, se ordenó convocar a los secretarios de Estado y subsecretarios que asumieron esta función. La situación creada por un acto de constitución de la Comisión Permanente se decidió que la presidiera el director general de la Seguridad del Estado, don Francisco Laína, dado que el objetivo fundamental era precisamente el de garantizar la seguridad nacional. La comisión estuvo en contacto permanente con la Zarzuela, con la Junta de Jefes de Estado Mayor, con los gobernadores civiles de todo el país y con los mandos de las fuerzas de orden público que hacían frente a la situación creada tras el asalto al Palacio de las Cortes. La gobernación del país dentro de cauces civiles y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se haya reunido. Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando político del país en nombre del gobierno, coinciden en manifestar que la calma más absoluta reina en todo el territorio nacional y que es de esperar una pronta solución a esta interrupción momentánea de la vida parlamentaria. Quienes en este momento asumimos en España con toda la plenitud el poder civil y militar de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, podemos garantizar a nuestros compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución a la que civiles y militares han jurado proteger. También quedó reunida la Junta de Jefes de Estado Mayor
bajo la presidencia del teniente general Ignacio Alfaro Arregui. A primeras horas de la noche del día 23, esta junta manifestaba que se habían tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y establecer el orden que la misma determina. En las inmediaciones del Palacio de las Cortes, miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional habían cortado a esas horas el tráfico. Grupos de ciudadanos, preocupados por cuanto acontecía en el interior del edificio, acudieron a la carrera de San Jerónimo. Simpatizantes de grupos extremistas de derecha vitoreaban a los asaltantes y entonaban el cara al sol, brazo en alto. Los líderes políticos han manifestado que la mayoría de la población reaccionó desde los primeros momentos a favor de la libertad y de la democracia. Las consecuencias políticas de este acontecimiento yo creo que son las siguientes. Empezaré subrayando la que es positiva. La que es positiva es que yo creo que el pueblo español en esas breves horas se ha dado cuenta de que con todas sus insuficiencias las libertades democráticas que tenemos son un logro muy importante que conviene conservar. Las negativas son que aparentemente UCD no ha cambiado su comportamiento y sigue pensando en gobernar como lo ha hecho hasta ahora. Yo he dicho esta tarde en la Cámara que espero que en los próximos días UCD reflexione, porque de verdad, si no hay un gobierno fuerte, que tome las medidas que son necesarias para democratizar el aparato del Estado y para crear las condiciones de verdadera seguridad para la democracia, los peligros siguen siendo importantes. La tensión se minimizó bastante gracias a un aparato de radio que para muchos se convirtió en algo así como el transistor de la esperanza. Este fue precisamente el transistor a través del cual los señores diputados podían ir recibiendo las noticias que se estaban produciendo en los alrededores del Congreso. Don Julen Guimón, presidente de la UCD de Vizcaya, es en este momento el dueño y gracias al cual se pudieron ir enterando los señores diputados de todos los acontecimientos que ocurrían externamente. ¿Le fue fácil poder oír las noticias de lo que ocurría fuera? En el primer momento tuvimos una cierta preocupación, es un objeto metálico y pensamos que podía ser tomado por otra cosa, no por un aparato de radio. De forma que lo que hicimos es meterlo, lo que hice es sacarlo del bolsillo y meterlo en una carpeta y pasarlo a los escaños de atrás, con objeto de que no hubiese desde los balcones nadie que nos lo viese y pudiese confundirse sobre la naturaleza del objeto. A medida que pasaron las horas ya la cosa se fue facilitando y pudimos escuchar perfectamente, sobre todo dos momentos muy emocionantes. Realmente estuvo funcionando toda la noche. El primero, la constitución de esa especie de gobierno de la nación, como se anunció a sí mismo por parte de los subsecretarios y secretarios de Estado, que fue un momento magnífico, y naturalmente el más importante de todos, que fue el mensaje de Su Majestad el Rey. Después pudimos seguir naturalmente todas las noticias que a través de los diversos medios de comunicación pues iba transmitiendo la cadena SER, Radio Nacional de España, Radio Intercontinental y alguna otra. Algunos de los asaltantes manifestaron a los parlamentarios que ignoraban el motivo de su presencia en las Cortes. Otros acudieron engañados, según sus versiones, pues habían sido incitados bajo la excusa de que tenían que liberar a los representantes del pueblo de un comando de ETA militar. A última hora de la tarde, las fuerzas asaltantes sacaban del hemiciclo a los líderes de la oposición Felipe González, Alfonso Guerra y Santiago Carrillo. Eran las 8:10 de la tarde. Estando ya el líder del Partido Socialista, que me llamaran a mí también, lógicamente los parlamentarios, sobre todo los socialistas y toda la Cámara, tuvo la impresión de que podía ser la tradicional saca que se hace en estos casos de los golpistas del fascismo, que es pues sacar a las personas para terminar con ellas físicamente. Yo lo pensé también. Yo estuve hasta la noche convencido de que eso podía operar. Había también una cierta guerra psicológica, había concretamente un teniente que decía que ellos salían de ahí matando y que podría ser esas personas los que primero pudieran sufrir ese atentado personal. Y yo realmente
Pues he vivido una experiencia verdaderamente extraordinaria porque ha sido una especie de análisis interior, de introspección durante un par de horas. En ese par de horas que digo, de 8:30 a las 11, 2 horas y media, en el que he descubierto que mi instinto de conservación debe ser bastante pequeño, porque me preocupaba fundamentalmente de los otros seres, de los que estaban en la Cámara, de los que estaban fuera, y de cómo sabría este país resolver el problema. Pero yo no figuraba como actor ya, yo era un espectador que estaba desde lejos, y me acordaba de un poema de José Luis Hidalgo que habla de que mis amigos son mis amigos, mis enemigos son mis enemigos, y hasta mis dolientes cuando muera serán mis dolientes. ¿Usted puede hacer en este momento ya una valoración política de este acontecimiento y piensa que se deben sacar consecuencias? Pues sí, yo creo que se puede hacer una valoración y que las consecuencias son claras. Desde mi punto de vista, el problema es que la democracia está amenazada. No es verdad que la democracia está ya hecha, como hemos oído hace 48 horas antes de este atentado. La democracia está por hacer en muchos aspectos. Hay una debilidad de la democracia, una fragilidad, y es preciso determinadas acciones muy firmes, muy eficaces, que impidan el que una serie de personas que llaman a alguno un grupo de locos, y que yo no creo que un grupo de locos, que estaba perfectamente organizado, pero afortunadamente otro sector se ha opuesto a ello y se ha conseguido parar, pero que no se repita eso, y eso no se puede hacer más que tomando decisiones muy eficaces, muy firmes, no armando escándalo verbal, sino tomando decisiones y separando del Ejército, de la Guardia Civil, de las fuerzas de seguridad y de todas las instituciones del Estado, separando a aquellos que están contra la Constitución, contra la democracia y contra el pueblo, que no son todos ni mucho menos, como se ha podido demostrar, porque el resto, la mayoría, ha estado en contra y ha conseguido frenar el golpe, pero a eso, que se les conoce con nombre y apellido, a eso hay que separarlo, sancionarlo e impedir que tengan a su mando un poder tan extraordinario como el poder de la fuerza, el poder de las metralletas. Si eso se hace, la democracia se podrá consolidar. Si no, el golpe de Estado, ojalá me equivoque, podría intentar repetirse otra vez y tal vez a la tercera no fallara, sino que contara con otra organización, con otro apoyo. Por tanto, la responsabilidad de los políticos, de la población, de la Cámara, del Gobierno, es terminar decididamente con otro intento de golpe de Estado, que solo se puede conseguir separando a esos que están contra la democracia, contra el pueblo, de funciones de poder como son las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Minutos más tarde eran también sacados del recinto de sesiones el presidente del Gobierno en funciones, don Adolfo Suárez, el vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado, y el ministro de Defensa, don Agustín Rodríguez Sahagún. A las 9:30 de la noche, las fuerzas de orden público estacionadas en las proximidades del Congreso eran las siguientes: una primera barrera de 13 coches Z de la Policía Nacional, una segunda línea compuesta por 27 furgonetas, también de la Policía Nacional, y una tercera formada por 8 jeeps de la Guardia Civil. Entre la segunda y la tercera barrera se encontraban situadas 2 ambulancias. Frente al mismo Palacio de las Cortes, otros 6 autobuses de la Guardia Civil y 6 furgonetas se alineaban junto a una veintena de motos de la Policía Municipal. A las fuerzas asaltantes se sumó un jefe de Estado Mayor al frente de una unidad compuesta por 13 vehículos de la Policía Militar, conocida como Brigada Acorazada. Su dotación era aproximadamente de unos 100 hombres, cuyo mando se solidarizó con los rebeldes desde la noche del lunes hasta el momento de desalojo voluntario al mediodía del martes, día 24. Primer sentimiento que usted tuvo en el primer momento que le sacaron. Bueno, yo lo primero que sentí cuando entraron fue un sentimiento de vergüenza. Me daba más vergüenza que ninguna otra cosa el pensar que se estaba humillando la dignidad de nuestro pueblo a través de su representación. Y en el momento en que me sacaron, que fui además la primera persona a la que llamaron para sacarla de la Cámara, pues yo creo que sentí un poco lo que sintieron todos. Tal vez los demás sintieron mucha más preocupación. Yo creo que quisieron descabezar a la Cámara de los máximos representantes. Yo creía que podía pasar cualquier cosa, desde que me sacaran pues para hablar de algo, hasta que me sacaran pues para definitivamente tenerme fuera, hasta que pudiera lógicamente producirse el hecho de que me sacaran pues para incluso matarme por el nerviosismo ambiental que hay. Pero esa fue la menor idea que tuve. ¿Cuál es la valoración política que usted ha sacado de este acontecimiento? Lo primero que he hecho es reafirmarme en mis convicciones democráticas y en mis convicciones como socialista. Yo creo que eso es una experiencia que en la historia de una persona solo se debería tener una vez. En la historia de España se ha tenido varias veces. Y desde el punto de vista político, yo creo que hay que afirmar
confirmar la democracia haciendo una tarea de democratización del Estado, democratización de la sociedad civil y afrontando solidariamente todos los problemas que tiene España. Así lo he dicho con toda claridad. Es un hecho extraordinariamente grave para la democracia. Si tenemos que sacar alguna conclusión es que nuestra democracia, que no tenía símbolos y que no tenía fecha, hoy tiene un símbolo y una fecha, el 23 de febrero. Una fecha en la que se atentó contra la libertad y, a mi juicio, contra la dignidad más profunda del hombre que quiere sentirse libre en democracia, es decir, contra la libertad de España, y creo que es un símbolo que es el del peligro, el riesgo de vivir sin libertad, cuando se tiene que imponer o se pretende imponer la razón de la fuerza en lugar de mantenerse la fuerza de la razón. Durante la jornada del día 24 y la tarde del día anterior, no se realizaron con normalidad los servicios de carretera de la provincia de Madrid. Esto se debió a que una mayoría de los guardias civiles que participaron en el frustrado golpe de Estado pertenecían a la sección de tráfico. A la 1:14 de la madrugada, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, vestido con uniforme de capitán general del ejército, se dirigió a los españoles a través de un mensaje difundido por Radiotelevisión Española. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. 15 minutos después del mensaje de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a los españoles, las unidades blindadas se retiraban de las posiciones que habían ido ocupando en Valencia desde las 17:15, es decir, hora y media antes del golpe. Fue el momento psicológico más importante de estas 18 horas de tensión. A partir de este momento se abrían las esperanzas para los negociadores que constantemente y desde el Hotel Palace iban y venían hasta la puerta del Congreso. En la primera línea del protagonismo se encontraban el director general de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, el general inspector de la Policía Nacional, general Sáez de Santa María, el gobernador civil de Madrid, don Mariano Nicolás, y la figura más controvertida de estas negociaciones, el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor. El general Armada sería cesado, según algunas versiones, por intentar pactar con el teniente coronel Tejero, saliéndose de las normas que hasta ese momento había recibido de su jefe inmediato superior, teniente general Gabeiras. El jueves, el general Armada Comín era arrestado por la autoridad militar. En un comunicado del Ministerio de Defensa se especifica, como consecuencia de la existencia de indicios que apuntan al intento no constitucional de asumir por su parte la presidencia del gobierno. Al filo de las 2 de la madrugada, ya se sabe en los alrededores del Congreso que ha cedido parcialmente la tensión en Valencia. Este es uno de los momentos de la noche en que se ve al general Aramburu Topete dirigirse al Hotel Palace, donde había quedado establecido, como decíamos, el cuartel general de los altos mandos militares y de la Policía Nacional. Simultáneamente circula el rumor de que el Grupo de Operaciones Especiales, GEOS, va a tomar las Cortes al asalto. A lo largo de la noche hacen su aparición en el escenario varias ambulancias que, tras permanecer algunos minutos en la puerta del Congreso, se retiran para trasladar a algunos diputados a centros asistenciales, entre ellos a los señores Pérez Puga, García Margallo y Rodríguez Alcaide.
Al despuntar el día, renace la tensión en el hemiciclo con dos nuevos incidentes. El primero, protagonizado por el ministro Íñigo Caber. Se habla de que usted tuvo una actitud valiente hacia... Yo creo que valiente la tuvieron todos los compañeros de la Cámara. Lo que pasa es que en un momento determinado en que estaban presionando sobre nuestro compañero de Parlamento, el señor Fraga, y harto ya de que toda la noche estuvieran amenazándonos con disparar, pues en un momento determinado le dije, a ver si tienen ustedes arrestos y disparan, y me abrí la chaqueta, pero no tiene más valor aquello que la de un gesto quizás en aquel momento de reacción humana, de dignidad, sobre todo de dignidad de parlamentario. El segundo de los incidentes termina con la retirada del hemiciclo del diputado Fraga Iribarne. Minutos antes se había levantado de su escaño para protestar por el atentado contra la democracia. Era el único líder de un partido estatal que permanecía en el recinto. Era evidente que en ese momento sabíamos todos, y sabían también los jefes del golpe de mano, que ya no había golpe de Estado, y simplemente se nos mantenía como unos rehenes aquí para fines que ya eran secundarios. Y eso a mí me parecía intolerable. Y por otra parte yo estaba seguro de que en ese momento la mayor parte de los guardias, que son personas humanas, que son personas serias, cuyo elogio he hecho hoy en esta Cámara, justamente cuando era difícil hacerlo, no eran personas capaces de disparar sobre sus rehenes. Y por eso yo, absolutamente sereno, aunque mi voz ciertamente era estentórea en ese momento, dije lo que tenía que decir, y el resultado demuestra que ese fue el comienzo del final. ¿Cómo valora usted políticamente este acontecimiento? Es un hecho importante, no puede ser desconocida su trascendencia, nada será igual después de ello, pero hay que decir que así como técnicamente hay que darle un 10 al que lo hizo, parece que hable con esta, sinceridad, porque cualquiera que haya leído el famoso libro de Malaparte, Técnica del Golpe de Estado, técnicamente es una operación perfecta, la que sin derramamiento de sangre y en pocos minutos se hace con el gobierno entero de la nación y con toda, prácticamente su clase política dirigente, estaban aquí prácticamente las dos cámaras completas. Desde el punto de vista político fue el más disparatado del mundo y el más inútil, porque antes de 24 horas se habían rendido sin condiciones los que habían hecho eso mismo. ¿Por qué? Porque, claro, no había base política para ello, y por otra parte, porque aquí está la corona de España. Y por todas esas razones entiendo que hay que valorar lo que ha pasado y mucho más lo que no ha pasado, pero por encima de todo lo que ya no debe volver a pasar. A las 10 de la mañana, los asaltantes ponen en libertad a las diputadas. Son momentos de gran emoción en el exterior del Congreso. A la salida declararían a la prensa que sus intenciones eran las de permanecer en el hemiciclo, si bien habían decidido salir por insistencia de sus compañeros y con el fin de comunicar a los familiares de los retenidos que se encontraban en perfecto estado. A las 9:25 de la mañana habían llegado a la carrera de San Jerónimo nuevos efectivos de la Policía Nacional a caballo. Tanto las fuerzas de orden ya estacionadas en los alrededores del Congreso como las nuevas permanecían al mando del general Sáenz de Santa María, quien en todo momento facilitó a la prensa el desarrollo de sus actividades informativas. A esas horas, Televisión Española, en uno de sus avances informativos, sirvió imágenes a través de una unidad móvil en las que se podían ver al teniente coronel Tejero y al capitán de navío Menéndez. Completamente relajados, paseaban por el patio interior de uno de los accesos a la Cámara. Como puede apreciarse en esta secuencia, el teniente coronel Tejero fumaba tranquilamente un cigarrillo. Sobre las 11 de la mañana, una docena de guardias civiles se rinden y abandonan el Palacio de las Cortes. Media hora más tarde, desde una de las ventanas del primer piso del edificio, comienzan a lanzarse al exterior más guardias civiles. Estas imágenes de nuestro compañero Asenjo reflejan uno de los momentos de la salida de los asaltantes por la ventana de la sala de prensa del Congreso. Como pueden observar, los guardias civiles descendían con su armamento y se dirigían con el mismo posteriormente a uno de los autobuses situados frente al Palacio de las Cortes. En el interior del hemiciclo, el teniente coronel Tejero informaba a los retenidos que daba la sensación de que se acercaban al final del problema. Poco después de las 11:30 de la mañana, Tejero se declaraba único responsable de la acción y matizaba que solo se entregaría en el Pardo ante un superior y que no quería fotógrafos en su salida del palacio. En todos los ambientes del país se respiraba ya el final de esta pesadilla que había durado 18 horas. A las 12 de la mañana, a través de un micrófono de la cadena SER y otro de la cámara electrónica de Radiotelevisión Española,
pudo escucharse la voz de Tejero ordenando la salida de los diputados. El presidente del Congreso, don Landelino Lavilla, dirigiéndose al teniente coronel, le dice que es la mesa quien ordena la salida de los parlamentarios. Acto seguido, el presidente autoriza que los diputados comiencen a desalojar el hemiciclo a partir de la primera fila. De nuevo, la voz tranquila del presidente del Congreso de los Diputados vuelve a sonar. La primera fila, por favor, primero. En los alrededores del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, todo el mundo está expectante de las nuevas palabras que vayan sonando por el transistor. Cuando se sabe que ya ha desalojado la tercera fila, empiezan a oírse vivas a la libertad, vivas a la democracia. No es raro mirar a la persona de al lado y ver que difícilmente puede contener las lágrimas. Los primeros parlamentarios son recibidos con vítores y abrazos. Entre una estrecha fila, flanqueada por la policía, los parlamentarios alargan las manos. Apretones, sonrisas, todos se olvidan momentáneamente de esta grave pesadilla. Simultáneamente se oyen las últimas palabras de don Landelino. Mañana habrá mesa a las 9:30, portavoces a las 12 y pleno a las 4 de la tarde. A pesar de las amenazas, los informadores gráficos han logrado captar estas imágenes en las que se ve al teniente coronel Tejero despedirse de los componentes del complot que todavía no se habían entregado. Momentos antes, un parlamentario había podido escucharle. Ustedes salgan tranquilos, aquí no pasará nada. Lo único que sé es que yo voy a pechar con 30 o 40 años de cárcel. Los parlamentarios coincidían en reconocer la tensión y el cansancio que les habían supuesto personalmente este asalto contra la democracia. Y era unísona la afirmación sobre la grave humillación que había sufrido el pueblo a través de sus representantes libremente elegidos. Ha sido brutalmente, pero también simplemente un atentado contra la Constitución y un atentado contra la libertad. Los dos atentados se han producido de una manera realmente sorprendente, pero también hay que destacar, me parece en ello, la reacción absolutamente serena de la Cámara en todo momento. Hoy, afortunadamente, cuando usted me formula la pregunta, la situación es nuevamente una situación de normalidad. La Cámara, que por una noche se convirtió en la Cámara de los Horrores, vuelve a ser la Cámara de la Libertad y afortunadamente creo que hay que tener la esperanza total y absoluta de que esto sea un episodio que no vuelva a suceder y que nuevamente la normalidad constitucional vuelva al país. De todo ello hay que destacar también un aspecto político de suma importancia, que creo que ha sido el inmenso e importantísimo papel jugado por el rey, que ha sido capaz de devolver al país a las libertades y a la democracia en una noche aciaga como fue la noche del 23 al 24. Minutos más tarde, el hemiciclo quedaba completamente vacío. Solo las huellas de estas 18 horas de tensión aparecían irreversibles en las diversas dependencias del Congreso de los Diputados. Allí se quedaban las velas y la estopa que habían sacado de las sillas por si se iba la luz. Cámaras destrozadas y restos de comida completaban el triste cuadro de testigos del atentado. A última hora de la tarde del jueves, día 26, se hacía pública la lista de los arrestados por la autoridad militar competente. La lista la integraban 3 generales, 2 coroneles, un capitán de navío, un teniente coronel, un comandante, 11 capitanes y 8 tenientes, todos por sus posibles implicaciones en el golpe de Estado. El gobierno, oído el Consejo Supremo de Justicia Militar y en términos del artículo 143 del Código de Justicia Militar, acordaba designar juez especial con jurisdicción en todo el territorio nacional al consejero togado don José María García Escudero. Asimismo, el capitán general de Madrid, general Quintana, nombraba juez especial para el procedimiento relativo a los incidentes del día 23 al coronel instructor don Ignacio Díez de Aguilar y Elízaga. Libertad, democracia y constitución ha sido el lema de la manifestación convocada por los partidos mayoritarios y centrales sindicales como respuesta al golpe de Estado que no llegó a materializarse. A nivel nacional e internacional, sobre los acontecimientos de esta semana, el eco ha sido unánime en la satisfacción por el fracaso de la intentona. Numerosos jefes de Estado y de Gobierno telefonearon a Su Majestad el Rey don Juan Carlos para manifestarle su solidaridad y para felicitarle por el feliz desenlace. El propio monarca ha sido la figura canalizadora del sentimiento popular, pueblo que mayoritariamente votó por la Constitución
con la que se consagra la monarquía parlamentaria y la democracia libre.